Bueno, ya estamos en contacto con nuestro invitado en este café de Diario 55, José Ricardo Taveras Blanco, es político, abogado dominicano, secretario general del partido La Fuerza Nacional Progresista, que dirige en Los Castillos, en República Dominicana. Fue director de migración. Sí. Y con él recordamos nosotros en el 2011 que llegaron a conformar importantes ordenamientos en cuanto a la parte migratoria se refiere. Asumió esta importante institución a raíz de la presidencia del doctor Leonel Fernández Reina. Buenos días, José Ricardo, placer saludarte y tenerte con nosotros por aquí. Buenos días, José Ricardo, ¿nos escucha? A ver si podemos normalizar este detallito técnico que tenemos en estos momentos. Estuvimos conversando con él, inclusive en la publicidad. Es parte de la tecnología. Sí, a veces escapa del control de los seres humanos. Y no todos estamos preparados para un buen uso de la tecnología. Así es. Vamos a ver si podemos reconectar una vez más con José Ricardo. Hablaba de que en el 2011 es parte de las ejecutorias en cuanto a reglamentos de un control migratorio en la República Dominicana, y vamos a conversar con él a propósito de todos estos temas. La Organización de las Naciones Unidas, que ha manifestado pues el trato que se le dan a las parturientas aquí. Ya lo tenemos, José Ricardo. Sí, bueno, disculpen, parece que hubo un problemita técnico ahí. Es así. Yo creo que tenemos que empezar, José Ricardo, por la denuncia que hace la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros criticábamos ayer que no había una respuesta oficial por parte del gobierno dominicano, y de hecho pues no creo que la haya habido hasta el momento, porque vimos a el director del Servicio Nacional de Salud y a Macarrulla respondiendo, pero no, entiendo yo, debe ser Cancillería o la misma Presidencia de la República. Buenos días, y ha sido como otra vez reiterativa esta denuncia que hace la ONU. Mira, es habitual que cada año Naciones Unidas hace comentarios a la conducta de los estados y los reporta, o sea, lo notifica a las cancillerías, o sea, a través de los representantes de cada país, en este caso la Embajada de la República Dominicana en Naciones Unidas, y obviamente ellos lo tramitan a Cancillería. Cuando eso se cuela a la prensa aquí, generalmente se cuela porque la Cancillería lo deja saber. Primer punto. Difícil que mientras el señor canciller Roberto Álvarez esté ahí como titular de ese importante ministerio, tú veas una actitud beligerante, porque es una persona que tiene una afinidad con la agenda de las Naciones Unidas, tanto en el ámbito del trato del problema haitiano como en el ámbito de las ideologías de género, etcétera. O sea, nosotros no tenemos canciller, nosotros tenemos un agente extranjero. Tanto en el gobierno pasado como en este, lo que viene ocurriendo es que se ha compartido el gobierno con la sociedad civil. Y este gobierno pues ha ido mucho más lejos. Se comparte con la sociedad civil y se comparte con el empresariado, porque la presencia de Macarrulla es representando los intereses empresariales que está ahí, que ya tienen desde Montalvo hacia acá, son dueños del Ministerio de la Presidencia, y lo mismo ocurre con la Cancillería. La Cancillería ahora mismo está en manos de una persona que viene de Participación Ciudadana, que ha sido una de las entidades que ha cuestionado todo el tiempo el Estado de Derecho migratorio. Entonces, ¿qué se puede esperar? Cuando tú tienes una crisis de identidad de la política del gobierno, del Estado, en el sentido de que
por un lado, el presidente dice las cosas más correctas que se pueden decir, y por el otro tiene un canciller que está al servicio de esa agenda, de la agenda contraria, tiene un director del Instituto Nacional de Migración que está del lado de la agenda contraria, una Dirección General de Migración en situación de indefensión, porque en vez de aumentarle el presupuesto se lo han rebajado, y la situación del plano militar, que es el más sensible de todo, también en una situación en que no opera ningún tipo de cambio con el tema de corrupción, del manejo de Fuerzas Armadas. Entonces tú ves muy bien, el presidente tiene el mejor discurso, pero entonces adolece, tiene dos gomas pichadas. Tiene por un lado, te va y te hace la valla. Yo creo que eso, en la forma que ha sido concebida, no va a resolver problemas. Pero no se puede negar que es un avance, y que es un avance histórico, que se haya hecho lo que se dijo que se va a hacer. Y hay que reconocerlo, uno tiene que ser equilibrado en la crítica. Pero el tema de Naciones Unidas, mientras el Estado Dominicano tenga una actitud de temor, de genuflexión, entonces tú tienes un presidente diciendo a la comunidad internacional, mire, nosotros no nos vamos a tirar el problema haitiano, pero tiene un canciller que llega a la nota de Naciones Unidas, se la da a conocer a la prensa, cuando pudo haberla engavetado ahí, encima de eso tampoco se pronuncia. Fíjate que en los momentos en que el presidente tuvo una actitud, yo diría que beligerante, que en el medio de la crisis del magnicidio del presidente Moïse, se veía el presidente indefenso, solo, sin cancillería detrás, en este tema. O sea, porque no creen en eso. Entonces, yo creo que el presidente eventualmente va a tener que reflexionar y ver de qué manera él logra articular una política coherente, que la presidencia, una vez fije posición, los órganos que tiene debajo, pues hagan lo mismo. Entonces, eso es lo que está pasando en este país. Desde el punto de vista, José Ricardo, desde el punto de vista suyo, como conocedor de la política migratoria dominicana y de la Fuerza Nacional Progresista, ¿cómo califica este informe que hace las Naciones Unidas, desde el punto de vista de ustedes? Mira, eso es basura. Eso es basura, porque es que ellos cada año hacen un informe cuestionando la República Dominicana. Primero, significa una defensa deficiente. Porque, por ejemplo, cuando yo trabajé en el Estado, nosotros fuimos a responder al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Suiza. Y le respondimos punto por punto y documentamos todo. Y logramos un informe bastante satisfactorio, donde reconocían avances que el Estado Dominicano ha tenido en el tema de la migración laboral. Es una defensa deficiente, imagínate tú, nosotros tenemos algunas veces, para que ustedes tengan una idea, esto es una experiencia que yo vivo, uno se comparece a una comisión interinstitucional con el tema de derechos humanos. Yo tuve que echar un pleito la vez que yo fui, porque en el documento que yo preparé respondiendo, yo decía, porque siempre te sacan la matanza de los haitianos del 37. Sí. Y yo le decía, pero bueno, el 37 es más lejos que el 39, 2 años antes. Y nadie le saca a los alemanes la matanza de los judíos. Y los agentes de gobierno que estaban acompañándome a mí en esa comisión, que iban de otras agencias del gobierno, me emplazaron, tú eres loco, no vas a crear un problema con Alemania. Señores, eso es un dato histórico. Óyeme, para que tú entiendas la mentalidad del servicio público en este país. Entonces, yo tuve en un momento que decir a una vicecanciller que andaba ahí, digo, mire, yo le voy a decir algo. El jefe de esta política en la República Dominicana soy yo. Por encima de mí está el presidente. Y a menos que él me mande un informe, una nota diciéndome a mí que no puedo decir eso, yo no lo digo. Pero yo no tengo que estar subordinado, porque la misma Cancillería
tiene que decir lo que yo le mando a decir, porque este es el órgano competente. Pero más reciente que eso, José Ricardo, lo que hizo la MINUSTAH en Haití. Esa gente hicieron atrocidades, embarazaron muchachitas, Sí, hicieron así de todo mismo ahí. es. Así mismo es, porque el problema es que nosotros tenemos una actitud timorata. Mira, en la OEA hay un muchacho buena gente, no tengo nada contra él, pero es de esa línea de participación ciudadana, que está ahí de embajador desde el gobierno de Danilo y lo han dejado. Fiallo, apellido Fiallo, muchacho buena persona, un profesional, no es personal el tema, pero no es un diplomático que sirve, por ejemplo, a la agenda que el presidente está dictando. Entonces, tú sientes que esa incoherencia, o el presidente no está siendo sincero, o sencillamente en el gobierno todo anda manga por hombro. Ese es mi único cuestionamiento, porque cuando yo oigo al presidente me siento representado, pero cuando veo cómo actúan sus funcionarios, digo que hay una crisis de identidad. Entonces, mientras Naciones Unidas vea que nosotros tenemos un servicio en el Estado que nos reivindica algo que a mí sí me tuvieron que reconocer, que la República Dominicana es el principal donante mundial de Haití. Claro. Porque es que no hay ningún Estado que invierta lo que invierte la República Dominicana en solidaridad con Haití. ¿Y Ninguno. ¿No sería esto, José Ricardo, una respuesta a lo de la construcción del muro? No creo, porque eso es habitual. O sea, ellos hacen un informe cada año. Mira cómo funciona eso. Esa oficina de Naciones Unidas funciona en Suiza. Entonces ellos tienen una comisión donde están delegados de todos los países y designan un relator por cada país. Entonces esos relatores normalmente son personas que vienen de la izquierda caviar, que se han alojado en el ámbito intelectual y después de haber sido, yo diría que izquierdistas medio Frustrado. Yo no le voy a llamar frustrado, pero por lo menos yo diría que no tan coherentes. Entonces se alojan en esos ámbitos porque está lleno de gente así, que lo que andan haciendo informes hablando del sexo de los ángeles sin considerar y sin conocer la realidad. Esa gente viene aquí, le pagan un viaje, se reúnen con los sectores de sociedad civil. Aquí se reunieron con una señora que había sido candidata a vicepresidenta de Guillermo Moreno en una ocasión y era embajadora adscrita a la Cancillería. Y esa señora dijo oprobios del país, siendo funcionaria del gobierno. Yo te estoy hablando de mi experiencia. Y entonces él me dice, yo me veo con una candidata vicepresidencial y me dice esto. Digo yo, bueno, pero esa candidata vicepresidencial no sacó 2 o 3 votos. Ese no es el tema, que esa señora no representa nada. Ella es una intelectual que tiene una visión que no es compatible con las políticas del Estado Dominicano. Es un cuestionamiento que no está documentado. Aquí nosotros le estamos documentando todo. Entonces, si no hay una vigilancia del Estado en ese tipo de cosas, todos los años va a venir el mismo problema. José Ricardo, Tú tienes de allá para acá mejores informes cuando tú los peleas. Entonces, mientras tú tengas una Cancillería así en manos de gente que permitiendo que esos relatores digan lo que les dé la gana. Por ejemplo, ese que en el año que a mí me correspondió enfrentar eso, ese tipo hizo un relato y se sustentó en un documento que él mismo había hecho. Y yo se lo saqué delante de todos los embajadores. Y le dije todo lo que tenía que decir, le mencioné lo de los alemanes. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y tuvimos uno de los mejores informes que ha tenido el país. ¿Por qué? Porque tú no puedes dejar la diplomacia, hacer la diplomacia desde el miedo. Tú tienes que pelear las cosas del país. Y soy más si tienes razón. Ese es el déficit que nosotros tenemos. José Ricardo, a partir de tu punto de vista, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿O son malos dominicanos? ¿O esos relatores tienen algún interés? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? A partir de tu punto de vista. O sea, de esos informes en contra de Dominicana. Los hay de diversa índole. Hay algunos que son sirvientes de esa causa porque se sienten ideológicamente cómodos
porque aquí hay una estirpe de personas que se autodesignan como progresistas, y entonces desde una visión idealizada de la realidad, incompatible con la realidad, entonces te hacen una arquitectura de sociedades y de deberes que parten de un imaginario, no saben administrar la realidad social como es. Entonces se alojan en ese tipo de visión porque es una visión mucho más cómoda, porque no es confrontativa, porque habla de derechos humanos, porque te hace un arcángel en la tierra. Entonces, hay de esos. Y hay otros que son los que yo le llamo que usufructúan el drama ajeno. Eso es lo que pasa en general. Y esta declaración... Que reciben fondos, manejan muchísimo dinero, haciendo estudios a todos esos organismos internacionales, y eso es un modus vivendi. Entonces el Estado no puede administrarse, ni tampoco poner en manos de ese tipo de gente las responsabilidades, porque el Estado es como el fiel de una balanza, porque tú no puedes tener un Estado que sea anti-haitiano. Yo no creo en eso, porque aunque me dicen que yo sea anti-haitiano, porque eso es parte de la estigmatización, de la forma ridícula e inmadura con que se hace la política en este país. Pero yo mismo digo, ser anti-haitiano no es el camino. El tema es reivindicar la identidad dominicana, reivindicar la soberanía de nuestras leyes y ser solidarios desde el punto de vista, pero no permitir que pongan a Haití sobre nuestros hombros, que es lo que en la práctica se está haciendo. Han fracasado las políticas migratorias de este gobierno, José Ricardo, porque hoy tenemos una mayor presencia de extranjeros aquí en el país. Mira, yo te voy a decir, es un proceso que arrancó desde la muerte, desde la salida de Duvalier en el gobierno. Desde ahí hacia acá, todos los gobiernos acusan debilidades con el tema de la migración. Todos. Porque hay que ser, y te lo dice una persona que tuvo responsabilidades. Porque, ¿cuál es el problema fundamental del incremento de la presencia de extranjeros, especialmente haitianos? Porque vamos a estar claros que ahí es donde está el problema real. Porque los otros se manejan, se sacan, se deportan sin problema. Ahora, esos tienen una puerta giratoria en la frontera. Entonces, desde que de aquel lado se desmanteló el ejército, que el ejército dominicano no tiene con quién parlamentar de aquel lado, la República Dominicana no tiene la responsabilidad del Estado haitiano ejerciendo un cuidado de su frontera de aquel lado que ayude al Estado dominicano, porque eso es una responsabilidad que tienen los estados de coadyuvarse mutuamente en el control de la frontera. Entonces, encima de eso ha coincidido con el deterioro de la moral y de la ética de los organismos de seguridad ampliamente comprometidos. Entonces tú tienes un peaje, tú tienes ONGs operando en la frontera de aquel lado y de este. De aquel lado operan ONGs que incluso los ayudan para retornar y a veces le financian el retorno cuando lo deportan. Entonces, mientras tú no tengas un problema, porque aquí la gente habla de descontrol migratorio, aquí no hay descontrol migratorio, porque todo el que pasa por la frontera es registrado en el libro de extranjería, tiene una visa cuando pasa por los puntos que controla migración. Ahora, cuando te pasas por una frontera abierta totalmente, con militares cobrando peaje y funcionarios involucrados en peaje, que cuando se someten por trata y tráfico de personas, la justicia le da un tratamiento laxo. Entonces tú tienes un problema severo porque no hay una política integral en el tema. Entonces, en eso hemos fallado todo. Ahora, ¿cuál es el déficit en este gobierno? Que yo veo un presidente que está claro, que dice lo que debe decirse, pero que no tiene los brazos de él, que son sus funcionarios, y sus pies, no le echan a andar sus políticas. Fíjate que una pena tú tener que ver al mismo presidente, después que dice todo lo que ha dicho, en una entrevista que le hicieron un importante programa en Santo Domingo, mira, a esa ley hay que modificarla, refiriéndose a la ley de migración, porque es una locura que los haitianos tengan que ir para Haití a buscar la visa para poder volver. Eso es una locura. Óyeme,
el pragmatismo del presidente choca con temas que son de nivel técnico, que tienen que ver con cuestiones legales. Modificar una ley para una cosa que se supone que, ¿cómo tú vas a pensar que una persona que ingresó ilegalmente, le vas a bendecir sin existir una ley que ordene un plan de regularización de extranjero irregular? Tú le vas a bendecir su presencia, su ilegalidad, la violación de la ley, dándole una visa al territorio dominicano. Y no Cuando solo, la ley te dice que tiene que entrar con una visa. y no solo eso, José Ricardo, también una de las solicitudes que se hace es que esas mujeres, esas parturientas que alumbran aquí, le permitan en cierto caso legalizar su estatus en la República Dominicana. Sí, así es, ¿no? Y fíjate que yo tengo denuncias de, por ejemplo, de personas que andan con actas de nacimiento aquí, que vienen, nacen aquí, se quedan aquí, la mamá, el hijo, y andan con las actas de nacimiento de extranjeros, nacido en territorio nacional, porque eso es, cuando nacen aquí se le entrega un acta de nacimiento como extranjero. Y se quedan viviendo aquí cuando lo cogen, aunque tenga acta de nacimiento de extranjero, entonces viene y llega una gente a llorar y a decir, eso no conoce a nadie en Haití, nadie conoce a nadie en Haití. Cada vez que tú agarras un haitiano, él no conoce a nadie en Haití, se crió aquí. Entonces, así no podemos seguir. Entonces, por eso que te digo, ¿qué tiene el déficit de este gobierno? El déficit de este gobierno es que si el presidente no toma una medida rápida, se va a sentir como que es un gobierno hipócrita. Porque esa crisis de identidad entre lo que dice el presidente y lo que se supone que está haciendo cuando te va a la frontera para poner una verja perimetral, que eso es lo que están haciendo, es verdad, porque no es un muro. Pero es algo, es algo. Yo me doy por satisfecho porque yo no estaba esperando tanto. Ahora, en ese aspecto, ¿qué tú ganas con hacer una verja perimetral? Si por el otro lado tú estás diciendo que hay que dar la visa a los haitianos aquí. Entonces, el presidente tiene que tener una comprensión legal del tema, sus asesores tienen que orientarlo, porque nosotros creemos que él no es abogado, él no está llamado a saber eso, pero sus funcionarios deben situarlo a él en qué está diciendo cuando dice un disparate de esa naturaleza. Él no está llamado a comprenderlo porque él no tiene la formación, pero y quiere ser pragmático, porque eso es lo que además quieren, además de Naciones Unidas y esa ONG que usufructúan el drama ajeno. Eso es lo que quieren aquí los sectores oligárquicos, que son los que emplean masivamente haitianos. Aquí los grandes grupos económicos tienen 10, 15 y 20 mil haitianos y a veces más haitianos empleados. Esa gente que está cómoda con esa mano de obra ilegal, indocumentada, que impacta el mercado laboral, que permite que tengamos un 54% de informalidad en el mercado laboral, que en cierta medida es un dumping que discrimina el empleado dominicano en su propio país. Entonces, esas cosas quieren que permanezcan porque son convenientes. Y el presidente está cediendo a eso. Y los funcionarios están cediendo a eso. Cuando la migración dice que vaya a documentar a los centros de trabajo, están cediendo a esos intereses, porque también aquí los empresarios no tienen una visión de país. Entonces, esos grupos que son los que han arrodillado los gobiernos, atentos, que ellos los financian. Entonces, no hay visión de país. El día que esto explote y tengan que salir huyendo, que son ellos los que tienen más que perder, probablemente digan, debimos ser diferentes. Bueno, tenemos que ir a publicidad, José Ricardo, ya regresamos contigo con esta entrevista, con este interesante conversatorio en el Café de Diario 55. A ustedes quédense ahí, no se muevan, seguimos con José Ricardo en breve.
José Ricardo Taveras Blanco está con nosotros en el café de Diario 55, tocando políticas migratorias. Fue director de migración en el gobierno de Leonel, luego también permanecía en el primer gobierno de Danilo Medina, es secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Qué se puede hacer, señor José Ricardo, para solucionar este problema? ¿O no hay una solución? Porque el panorama que usted presenta es que no la hay, porque todo el mundo está en complicidad con las Naciones Unidas, hay malos relatores, hay funcionarios que no quieren que se toque ese tema. ¿Qué se puede hacer? Mira, para poder resolver un problema, primero hay que comprender. Aquí se refieren al tema migratorio, al tema de Haití con una crisis migratoria. Y tú ves que a veces la gente me dice a mí, ¿y usted qué hizo cuando estaba en migración? Y yo pues, ¿qué hago? Reírme, porque el que me está diciendo eso ignora de lo que está hablando. Porque migración no es responsable de la seguridad fronteriza, son las Fuerzas Armadas. Y el problema está ahí, en la seguridad fronteriza. El problema no está en que no hayan registro, es que se cuelan por donde no tienen que pasar, número uno. Segundo, que Haití no es un problema migratorio, Haití es un problema internacional, de un Estado colapsado que está vomitando su población. En pocas palabras, o sea, es un Estado que promueve la migración como Estado, y élites que cuando tú te lees el periódico haitiano, Le Noveliste, que es el principal periódico de Haití, y tú ves que editorializan de que ellos tienen que promover que los haitianos se vayan, que mientras más se vayan mejor, porque lo que está salvando a Haití es la remesa, y que mientras más se vayan mejor. Entonces esa es la política del Estado haitiano, porque es verdad, ellos están cayendo a pedazos y no son capaces de articularse y de autogestionarse. Entonces, ¿qué hacen? Vivir de la mendicidad, de la remesa y de la mendicidad que les genera, yo diría que arrimarse a otros estados que puedan soportar la carga de su población. Entonces, ese tema de por sí, cuando tú tienes un drama medioambiental, tienes un drama institucional, tienes un drama sanitario, tienes un drama, para concluir, un universo de dramas. ¿De qué se puede hacer? Bueno, primero comprender que es así. Desde el ámbito de la República Dominicana, comprender que la política correcta es la que el presidente dice, pero que como que tiene problemas para implementar, de que pelear en la comunidad internacional una administración internacional para Haití. Recrudecer las medidas de este lado, hacer un muro de verdad, no esa cosita que están haciendo ahí. Pero mientras tanto está bien. Y que tú puedas decirle al mundo, miren, aquí no va a seguir pasando lo que ha venido pasando. El contribuyente dominicano no se va a tirar ese tema solo, porque el problema es que eso es una fuente inagotable, eso no va a parar nunca. En Haití no hay control de natalidad, ahí no hay nada. Entonces, hasta que el Estado haitiano no se articule, va a seguir pasando eso. Mientras no se invierta en Haití en infraestructura, en educación, en salud y en institucionalidad, nosotros vamos a seguir teniendo ese problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener una seguridad fronteriza férrea, aplicar las leyes dominicanas, porque aquí están los instrumentos para eso. Por ejemplo, en vez de decir que van para las empresas a documentar los empleados en las empresas, violando la ley y de todo y la Constitución, que vayan a multar los empleadores. Pero no solamente eso, la dominicanización del trabajo debe pasar, por ejemplo, por un programa de incentivo a la importación de la mecanización agrícola y de la construcción. Pero al mismo tiempo también hacer políticas paralelas, por ejemplo, que pueden ayudar. Aquí te dan un bono gas, un programa Solidaridad, un bono luna, pero si tú trabajas no te dan ni un cheque. ¿Qué tú haces? Esos sectores sensibles que están en la informalidad, por eso tenemos la vergüenza del 54% de informalidad. Tú lo coges y lo pones y le das, dice, bueno, si tú me trabajas en agricultura y si tú me trabajas en construcción, además de lo que tú te ganes,
yo te voy a dar el bono gal, bono luz, la solidaridad y lo que sea, los programas sociales que se permiten, porque es una forma de hacer un subsidio indirecto, porque esos programas están usándose para estimular la vagancia. Entonces tú vas cambiando gradualmente cuando vas creando las condiciones para que el sistema legal funcione. Y eso es un proceso gradual, no se va a dar de la noche a la mañana. Debe irse implementando de manera sistemática. Pero desgraciadamente ningún gobierno lo ha asumido de esa manera. José Ricardo, eso que tú planteas es muy, muy importante, que es una solución interna y no internacional, que debe comenzar aquí. Pero, ¿crees tú que sería factible lograr eso mientras la presencia haitiana en República Dominicana sea politizada? Porque para nadie es un secreto que a los haitianos se les da cédula para que voten en las elecciones. Mira, yo creo que eso es parte de la corrupción hecha metástasis. Que esta sociedad es una sociedad que ha ido relajando la normativa, la aplicación de las normativas, y se vienen ocurriendo cosas. Mira, cuando yo te digo que nosotros podemos resolver, es que nosotros tenemos que impulsar políticas para resguardarnos de esta avalancha. Y las que estoy planteando son las que yo entiendo que pueden ayudar a mejorar las cosas, y una política de deportación, pero con seguridad fronteriza, porque tú no ganas nada. Porque cuando yo trabajaba en el Estado, nosotros deportábamos 80,000 y retornaban, porque cuando iban, había ONG que le daban hasta para el pasaje, que volvieran. Entonces, y los orientaban y los ayudaban. Entonces, ¿qué tú ganas con una situación de ese tipo? Si tú tienes una política de seguridad fronteriza, comienza a sacarlos. Y en la medida que no encuentren empleo, también se van a comenzar a ir. Entonces, tú tienes que comenzar a hacer eso. ¿Cuál es el tema? El tema del registro civil, que es a lo que tú te refieres. Es un tema que la Junta Central Electoral tiene que ponerle carácter y que tienen que comenzar a derivarse responsabilidades. Incluso el Congreso debiera legislar para agravar la sanción de la suplantación de Estado. Porque tú sabes cómo es que están dándole cédula a los haitianos. Generalmente son personas que han fallecido, le suplantan la foto y le dan una cédula, por esa persona está muerta. O una persona que se va con la familia a temprana edad para Estados Unidos y los hijos no se van sin sacar cédula, y resulta que cuando ya son mayores de edad, pues aquí les piden una cédula porque esa gente ya vive fuera. Yo no sé cómo lo hacen, pero esa estructura mafiosa que se dedica a eso. Pero peligrosa. Dedica a eso. Pero claro, muy peligrosa, porque aquí hay muchísima gente que vive fuera que ha sido suplantada. O sea, que el hijo mío puede regresar de Estados Unidos y cuando viene es un haitiano. Puede ser. Han pasado muchos casos. Oye, tu hijo está allá. Yo no sabía eso, ¿no? Sí. Si se fue menor de edad, sí, es probable que esa mafia que opera en el registro civil, y quiero que sepa que cuando hago esta observación, no estoy cuestionando que la Junta lo haga. Por ejemplo, a mí me consta que desde ciertas gestiones para acá, especialmente del magistrado Roberto Rosario, la de Cataño no, eso fue un desorden. La Junta de Cataño fue un desorden. Pero esta gente está tratando de llevar ese tema con seriedad. Cuando tú coges y ves que ellos han hecho un esfuerzo en el registro civil, pero ese tipo de mafias están instauradas y burlan el sistema. Pero lo burlan porque tampoco en la Junta se han sentado a hacer una inteligencia sobre qué hacer para que el sistema no sea burlado. Y eso se puede ir resolviendo sobre la base de un sistema, porque ya nosotros tenemos biometría, un sistema que permita hacer y establecer responsabilidades, porque obviamente en la Junta tiene que haber empleados de poca monta, porque no creo que no es una política de la Junta, que tienen acceso a ese tipo de cosas, que negocian ese tipo de situaciones. Tú sabes cómo ocurre, porque aquí se habla de la gran corrupción, pero la microcorrupción es gravísima. Y yo creo que en el registro civil está ocurriendo eso. Y hay que hacer una inversión en la plataforma tecnológica para cerrar las posibilidades de que eso ocurra. La Junta debe sentarse a
a manejar ese tema, porque la verdad que el registro civil debe ser auditado y debe ser, yo diría que saneado, porque lo que hay ahí, la infección que tiene ese registro con irregularidades, es de dimensiones inconmensurables. José Ricardo, tenemos que ir a compromisos comerciales para regresar ya con la parte final de este conversatorio interesante y no solamente aprovechar tu experiencia en el tema migratorio. Tú fuiste diputado de la República y hay temas que conversar ya al final cuando regresemos. Ya demasiado hablar de migración también. Sí, ya. Hay que hablar de política también. Sí. José Ricardo Taveras Blanco está con nosotros, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, es director general de Migración en República Dominicana, además, pues, diputado de la República. Y tú fuiste uno de los que estuvo en contra de aquel controversial contrato de la Barrigol. Hoy tenemos una Cámara de Diputados, unos representantes legisladores que hay una gran disparidad a los que nos han representado ahí. Hoy tenemos de todo como en botica en el Congreso Nacional. Se hablan de fideicomiso, de acuerdos público-privado para desarrollar la República Dominicana. Y hay varios temas que han sido introducidos por el presidente de la República, por el Ejecutivo, y uno de ellos, y que la gente lo ha estado esperando, es el de la extinción de dominio. Pero parece que mucha gente no va a afilar cuchillo para su garganta o quieren acomodarlo para como siempre, ser favorecido un sector. ¿Cuál es tu opinión al respecto, José Ricardo? Mira, en primer lugar, debo decirte que como asambleísta que trabajó en la actual Constitución y no cualquier clase de trabajo profundo, yo fui junto a Pelegrín Castillo de los que peleó que se pusiera la extinción de dominio en la Constitución Dominicana. O sea que yo no estoy en contra de la extinción de dominio, pero objeto que esa ley sea aprobada en este momento. Y también tengo diferencia con aquellos que creen que esa ley va a ser una panacea y que va a resolver el problema de la corrupción. Porque legislar es un acto de demasiada responsabilidad. Y lo estoy haciendo, y lo voy a tener que explicar muy brevemente porque sé que no tenemos mucho tiempo. Me opongo a que se apruebe en este momento porque tú no puedes entregarle a un aparato
de seguridad del Estado una ley, una patente de corso a través de una ley de esa naturaleza, que puedan salir a hacer decomisos civiles de bienes bajo presupuesto de ilegalidad, porque el país no está, la institucionalidad de este país no está lista para eso, porque debemos avanzar en el tema de sanear las instituciones que investigativas, porque aquí hay gente que le han incautado bienes sin abrirle proceso y duran años, y eso lo utilizan fiscales, lo utilizan policías, militares especialmente. Entonces, aquí hasta que no trabajemos ese tema, no podemos abordar eso. ¿Qué es lo que yo propongo? Bueno, si queremos ley de extinción de dominio, si queremos ley de extinción de dominio, vamos a trabajar en el tema de la corrupción, vamos a crear una jurisdicción nacional a nivel de corte, como tipo la Audiencia Nacional de España, con jueces y fiscales especializados que puedan administrar este tema, pero no sacar esa ley y tirarla ahí para que empiecen a producirse abusos como lo que inevitablemente se van a producir. Porque el problema es que demasiados abusos se han cometido aquí con el tema de la incautación. Entonces, si vamos a hacer eso, vamos a preparar una estructura que la implemente. Yo estoy de acuerdo que esa ley se deje ahí refrigerada y trabajemos esos puntos previos y después digamos, bueno, pues vamos a entregársela a este equipo, que es un equipo especializado, para que sea el competente para aplicarla. Eso es otra cosa. Pero es una ley que implica reflexión. José Ricardo, yo soy el encargado del sistema informativo de este canal y de Diario 55, y ya tengo un cúmulo de informaciones para hacer muchas noticias de este trabajo, pero me interesa saber, ya en la parte final, ¿cómo anda la relación de ustedes, de la Fuerza Nacional Progresista, con el presidente Luis Abinader, y hacia dónde van ustedes? Bueno, nosotros, yo diría que yo al presidente apenas lo he visto un par de veces. Tuve la ocasión de que en una ocasión de participar en un desayuno privado con él, pero nosotros no tenemos compromiso político con el presidente Abinader. Pero sí se coquetean, ¿verdad? No. Nosotros lo que hemos sido responsables en el sentido de que la situación del país, en medio de las circunstancias que se han venido produciendo del 2020 hacia acá, finales de 2019, tú no puedes tener un tipo de oposición irracional. Entonces, este presidente llegó a una coyuntura que sigue complicándose, porque la guerra de Ucrania y Rusia la sigue complicando. Entonces tú tienes que tener, porque la clase política no está para andarlo enfrentando todo, no hay ningún coqueteo, ni mucho menos. Simplemente nosotros sí guardamos esperanza de que lo que él dice que se quiere hacer en el plano del tema haitiano, que es el principal problema del país, quisiéramos que simplemente, y en ese sentido él ha contado con nosotros, pero si tú te pones a observar, por ejemplo, las posiciones mías son bastante críticas. Si te lees a Pellegrín también, que somos los que dirigimos el partido. Entonces, yo creo que ningún coqueteo, yo creo que es racionalidad, porque también aquí lo que se está acostumbrado, y el gobierno está pagando un precio por eso. Todas esas críticas que tiene con el tema de la gasolina, se la merecen. ¿Sabe por qué? Porque cuando eran oposición manejaron el tema con irresponsabilidad. Relaciones sí afables y cordiales con el expresidente Leonel Fernández. Siempre. José Ricardo, gracias, nos fue el tiempo. Siempre es un placer. Nosotros lo que queremos es llegar nosotros al gobierno, si se dan las condiciones. Pero sí. Muy bien, gracias José Ricardo Taveras Blanco, que ha estado con nosotros en este conversatorio del Café de Diario 55, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, exdirector general de Migración, diputado de la República, abogado. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta jornada del miércoles de ceniza. En nombre de Arturo Taveras y Fran Rodríguez, la invitación para mañana cuando estaremos a las 7 en Diario 55, tu revista informativa. Buen día, feliz a todos y a continuar con la programación de este canal.